Lo que voy a hacer ahora son dos cosas. La primera es una deducción de principio de incertidumbre facilona y la otra parte es la no tan facilona. O sea que aún tendréis una nueva oportunidad para huir. A ver, el tema facilón. Supongamos que somos Heisenberg y que estamos ahí pensando sobre la cuántica y todo eso, y entonces decimos, claro, es que la gente está diciendo que esto de la cuántica, pues claro, son como que las pelotas o las partículas se mueven como si fueran ondas, y parece que funciona. Schrödinger ha montado una ecuación que es una ecuación de ondas. ¿Y si dijera que efectivamente una partícula es como una onda? Pues si una partícula fuera como una onda, pues entonces actuaría parecido a cómo actúa una onda, ¿no? Esto es un pensamiento que una versión parecida a lo que estoy diciendo se llama el microscopio de Heisenberg. Pero lo digo así en plan más o menos. Pero es algo que podría haberle pasado por la cabeza, ¿no? A Heisenberg. Entonces, claro, si actúa como si fuera una onda, pues voy a preguntarme qué le pasa a las ondas, ¿no? Por ejemplo, en el clásico ejemplo de lo de la ranura. No sé si sabéis esto de la ranura. Supongo que lo habéis visto más de una vez, que es... pero aquí solo hay una ranura, una, no dos. No porque no pueda verla, sino porque yo elijo ahora a conciencia que solo haya un agujerillo. Aquí. Pasamos un láser y entonces pasan cosas ahí, en la pantalla. Entonces, antes de ir a más cosas, esto esto rojo de aquí, el láser este, ¿es una onda, sí o no? Sí, una onda de luz. ¿Es algo que tenga que ver con cuántica? Bueno, todo tiene que ver con cuántica, pero así a bote pronto pongamos que no, digamos, ¿no? Aunque es que sí, pero da igual, es como si fuera el mar, las ondas del mar, digamos, ¿no? Cuando pasa por un agujero, ¿qué le pasa a una onda? No estoy hablando nada de cuántica, estoy hablando de ondas. Bueno, pues el qué le pasa a una onda, eso es algo que habían ya descubierto hacía muchísimo tiempo. No sé si en el siglo XVIII, XIX, o sea, cómo se comporta una onda era lo más facilón que había del mundo, el principio de Huygens, y bueno, en fin, chupao. Todo el mundo ya había resuelto, los físicos ya habían resuelto el problema de cómo se comporta una onda cuando atraviesa un agujero, que si es mayor o menor que su longitud de onda y cosas de estas. Por lo tanto, esto ya sabemos lo que hace. Por lo tanto, ya en aquella época sabían que iba a pasar esto. A ver, esto de aquí representa el tamaño de la ranura por la que está pasando la luz. Esto significa que es muy fino la ranura y aquello es que es más gordo. Entonces, fijaos lo que pasa. Pero esto, insisto, esto es ondas, no es cuántica, entre comillas. Es ondas, lo que ya se sabía desde hacía muchísimo tiempo. Entonces, fijaos qué cosa más curiosa. Cuando la ranura está bastante abierta, prácticamente es como que el rayo, pues bueno, a lo mejor hace algunas cosas raras y tal, pero bueno, está ahí, pasa a través, como un manchurrón y ya está. Cuando se cierra un poco, fijaos que el manchurrón del centro se hace un pelín más grande. Y a medida que se va cerrando, cada vez más grande, más grande, más grande. Esto puede sorprender a alguien del siglo XVIII, XIX, XX. No. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen las ondas. O sea, ¿alguien se tiene que sorprender por eso? En absoluto. Todo el mundo sabe que las ondas se comportan así. Pero, algo parecido a lo que podría haber dicho, seguramente dijo, Heisenberg es, pero un momento, si en vez de ser ondas, estos son partículas, y cuando digo partículas me refiero a lo siguiente, nos imaginamos que del cañón ese del láser lo quitamos por un cañón de partículas, y las partículas atraviesan esa ranura y después van y chocan contra la pantalla y hacen un pequeño destello. Luego otra, y entonces se va montando ahí manchurrones de partículas que han atravesado el agujero. ¿Y si los manchurrones que hacen las partículas es idéntico a esto? Bueno, pues tiene dos consecuencias. La primera es que efectivamente las partículas se comportarían como ondas en según qué circunstancias, lo cual es muy sorprendente, pero la otra es que de aquí sale el principio de incertidumbre.
la versión facilona del principio de incertidumbre es muy fácil. Si el grosor de la ranura le llamamos como incremento de x, por decirlo así, o sea, como diría yo, la variación de la posición de la partícula cuando va para allá, ¿a qué podemos llamar a esto? Pues esto, el grosor de esto, tiene que ver con cuánta velocidad tenía para irse a la izquierda o cuánta velocidad tenía para irse hacia la derecha. ¿Vale? O sea que, fijaos, cuanto más sabemos la posición por la que ha pasado la partícula, menos sabemos qué velocidad tiene, porque se ha ido hacia un lado o hacia otro. Y cuanto más ancha sea la X, o sea, menos sepamos por dónde atravesó la partícula, más sabemos que la precisión de su velocidad, porque no se dispersa tanto. Esto es el principio de incertidumbre. No hay más. Ya está. Esto sería la versión facilona. Y luego, bueno, he puesto aquí, os lo pongo así de pasada, que es que la teoría de, esto se llama difracción de Fraunhofer, ¿vale? Y entonces pues es relativamente fácil para un estudiante de física deducir con el principio de Huygens pues la intensidad en función del ángulo y cosas de estas. Entonces, esta es la fórmula estándar que se hace en clase de óptica. Por supuesto esto no lo voy a explicar, pero que sepáis que es matemáticas tan sencillas como estas. Que dices, bueno, vale, si aquello es la intensidad de la luz, luego alfa es aquello, bla, 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 y el teta es el símbolo este, es el ángulo como que te tiras para allá o para allá. Si es, por ejemplo, 45 grados, pues es así, si es 0 grados es así. Bueno, pues resulta que si quieres saber el primer punto donde la intensidad es 0, pues el seno de ese ángulo tiene que valer eso. No me quiero enredar con esto, porque no quiero ir a esto, quiero ir a otro lado ahora. Pero la cuestión es que matemáticamente es una chorrada ver que si el sinus vale eso, la intensidad vale 0, y que si luego cambiamos la A, que la A esta de aquí, esa A de ahí, es la amplitud de la ranura, la cambiamos por incremento de X, como es la variación de posición, o sea, la incertidumbre en la posición por la que ha pasado la partícula. Si hacemos esto, multiplicamos por P, y le hacemos caso a de Broglie, que dijo que, de Broglie, sí, el señor este, dijo que le dieron un premio Nobel por decir esto. Dijo, hey, una cosa, si tienes una pelota que tiene una cierta cantidad de movimiento, asóciale una longitud de onda con esta fórmula, y esto es la constante de Planck. Premio Nobel por decir esto, porque tuvo razón. Entonces, si a esta fórmula le asociamos con la fórmula de Broglie, que es esto o esto, es la misma fórmula, si esto lo sustituimos ahí, obtenemos directamente esto, que es el principio de incertidumbre. Estoy yendo rápido porque no quiero que se entienda esto, porque para entender esto habría que hacer óptica, estudiar un rato y veríais que es una chorrada. Pero ahora eso no es el problema. Lo único que quiero que veáis es que era realmente, más o menos, fácil llegar al principio de incertidumbre si uno decía partículas igual a ondas, ¿cómo se comportan las ondas? Pues entonces lo interpretamos como partículas y sacamos esta conclusión. Esta es la clave. No sé si se ha entendido algo o no, más o menos. Ahí hay unas risas por ahí. ¿Se ha entendido o no se ha entendido un pijo? Hombre de camiseta roja. Bueno, la idea es así. Partículas igual a ondas o igual a comportamiento de ondas significa que el principio de incertidumbre lo tenemos ahí. O sea, no hay esto. Y entonces, bueno, aquí pongo un igual, pero en verdad el principio de incertidumbre demostrado de verdad significa que es mayor o igual que h barra partido 2, pero esto lo veremos justo ahora. Aún tenéis oportunidad de escapar. ¿Sigo adelante? Bueno, serán unos 20 minutos o algo así. ¿Estáis dispuestos a aguantar? Con fuerza. ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Parezco un predicador, pero es que me han echado muchas broncas por poner en matemáticas. De hecho, David, que es nuestro querido organizador, al principio discutíamos, oye, pero no pongas tantas fórmulas y tal, y por fin ya ha admitido, oye, mira, hacemos una cosa, haz lo que quieras, pon las fórmulas, y luego, pues si no viene nadie, pues ya me lo explicas a mí y ya está. ¿Vale? Pero bueno, ahí queda dicho. Vale, vamos a hacer un experimento que es pasarlo mal y bien a la vez, que es pasarlo mal porque son cosas abstractas, pero pasarlo bien si por lo que sea entendéis que las matemáticas en realidad son como dibujos. No digo dibujos animados.
Las matemáticas son símbolos. Ahora parezco loco diciendo esto, pero créeme, no estoy tan loco. O sea, las matemáticas en realidad son símbolos y estructuras. O sea que tú puedes, digamos, inventarte las reglas que tú quieras, pero que las cumplan las funciones, las matrices, o peras, o manzanas, o lo que sea, da igual, lo que sea. Lo importante de las matemáticas son las estructuras entre los objetos y qué propiedades tienen. Y eso me permite hacer la deducción del principio de incertidumbre casi sin utilizar números, solo símbolos. Esto es la leche. O sea que lo que voy a mostraros aquí es lo mismo que se hace en una clase oficial de la carrera, pero en vez de poner triángulos y cuadrados, ellos ponen matrices, vectores y tal. Pero da igual lo que pongas, lo que importa es qué relación hay entre ellos. Ya sé que me estoy explicando muy mal, pero lo digo, pues, por lo menos para que quede en el aire. Bebo agua porque ahora empieza los últimos 20 minutos más importantes de nuestra vida académica. Muy bien. Vale, un minuto rápido de estadística, porque si la estadística no se entiende, entonces no se entiende lo demás. Vamos a suponer que tenemos unos cuantos números, creo que son 9 números. ¿Qué son estos números? Me da igual. Los goles que ha metido Messi, por ejemplo, en los últimos 9 partidos. Bueno, un poco bestia, ¿no? Pues, los últimos 9 meses. El primer mes metió 8 goles, el otro 4 goles. Da igual lo que sean estos números, son mediciones. ¿Estamos de acuerdo? Alguien me podría decir, oye, hacer estadística con 9 números, ya lo sé, habría que hacer un montón de números, pero solo pongo 9 para que veáis cómo va y luego es lo mismo, pero con 500.000 números. ¿Qué es la frecuencia absoluta? El número de veces que sale el número tal. Por ejemplo, el 8, ¿cuántas veces sale? Una vez, ¿no? Pues ponemos que es 1. Y el 4, 3 veces. Y el 5 sale 3 veces, etc. Eso es lo que se llama frecuencias absolutas. ¿Cuántas veces ha salido el número X ahí? Sumamos todas las veces que han salido o todos los números, que son 9. Muy bien. Dividimos ahora entre 9. Estaba pensando. Bueno, sí. Entonces, ¿cómo se llama esto? Frecuencia relativa o probabilidad. O sea, la probabilidad, ¿qué es? ¿Cómo se puede interpretar la probabilidad en este caso? Bueno, habría que tener muchas más medidas, pero bueno. La probabilidad es, digamos, el número de veces que ha salido ese número dividido entre el número de números totales que hemos medido, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que, por ejemplo, la probabilidad de que salga 4, el segundo número, ¿no? La probabilidad de que salga 4, como ha salido 3 veces, pues 3 entre 9. ¿Vale? Eso es la probabilidad. Número de veces que ha salido el número que queremos entre el total de números. Vale. Pues ya sabéis cómo se consigue, cómo se puede hacer la probabilidad a partir de observaciones y el valor esperado. ¿Qué es el valor esperado? Es el promedio, la media de toda la vida. ¿La media de toda la vida qué es? 8 más 4 más 5 más 6 más 7, o sea, sumarlos todos y dividirlos entre 9. Eso es la media de toda la vida. Pues lo que os digo es que hacer la media de toda la vida de la manera que os acabo de decir es exactamente igual que hacer esta formulita. Probabilidad de que salga el primer valor por el primer valor, más probabilidad de que salga el segundo valor por el segundo valor. Eso es idéntico a que si sumáis y dividís todo entre 9. ¿Vale? Y esto es lo que da, por ejemplo, 16 tercios. ¿Vale? Fijaos que es lo mismo que sumarlo todo y dividirlo entre 9 porque ya lo veis. El 9 está dividiendo bajo todo el rato y aquí aparece una vez el 8, 3 veces el 4, 3 veces el 5, o sea, es lo mismo. ¿Vale? Así es la manera como se suele calcular el promedio o el valor esperado de una variable en estadística. Y este 16 tercios, que esto debe ser 5, algo, pues es el número de veces de goles que ha metido en promedio los últimos 9 meses, por ejemplo, ¿no? Podéis levantaros en cualquier momento y huir. No me voy a enfadar, os lo digo. Pero es que si esto no se entiende, no se puede entender el principio de incertidumbre. Es así, lo tengo que explicar. Y luego, ¿qué es la varianza o incertidumbre? Tendría que poner al cuadrado, pero bueno. ¿Qué es la varianza? Pues la varianza se define como aquel número que se obtiene al hacer el valor que hayas obtenido, el 8, el 4, el 6, restándole la media, el 16 tercios, elevándolo todo al cuadrado y multiplicando por la probabilidad de que éste salga. ¿Vale? Esta es la definición de varianza. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la varianza o qué es lo importante de la varianza? Solo hay que quedarse con una idea.
Si la varianza de una variable es 0, significa que todos los números que hemos medido son iguales. Si Messi, por ejemplo, ha metido 7 goles los últimos 9 meses, 7, 7, 7, 7, 7, y hacemos la varianza, da 0. Varianza igual a 0 significa que es algo muy preciso, 7 o 8, pero siempre lo mismo, precisión absoluta. Varianza igual a 0, precisión absoluta. Y varianza muy grande significa que ha metido 500 goles y luego 3, o sea que hay una variación muy bestia de números. Pero varianza 0, precisión, porque sabemos perfectamente que Messi va a meter 7 goles cada mes. Varianza 0, precisión. Lo insisto bastante, como si fuera un anuncio de Coca-Cola. Es para que se entienda el rollo. En este caso concreto, pues nada, metemos los números ahí y casualmente pues da 16 entre 9. Por poner un ejemplo numérico, el que sea. Esto es la estadística que necesitamos, nada más. Vamos a la cuántica, con dibujitos. Para mí la nube esa será un sistema cuántico, un átomo, una partícula, un spin, o sea, cualquier cosa pequeñita ya es un sistema cuántico, digamos, ¿no? Pequeñita, muy pequeñita, ¿no? Cualquier cosa que valga la mecánica cuántica, cogemos los libros y miramos, ¿qué es lo que vale la mecánica cuántica? ¿Un átomo? Pues venga, un átomo, o un quark, o lo que sea. Un sistema cuántico tiene que estar definido, o sea, tiene que estar de alguna manera, tiene que estar así, asá, de alguna manera. Entonces, la manera en la que está definido lo hacemos con el símbolo que este triángulo será el estado del sistema. Entonces, claro, todo esto es súper abstracto, pero ya me va bien que lo hagamos abstracto, porque cuando haya que entrar en algún detalle ya lo diré. Lo único que tenemos que tener en mente ahora mismo es que un sistema cuántico, como cualquier sistema, pues será algo que estará descrito con un estado. Por ejemplo, si estuviéramos hablando, no sé, de una caja pequeñita encima de una mesa, pues la mesa y la caja sería el sistema, y si la caja pequeña está aquí o allá, pues esto es un estado y esto es otro estado del sistema, por ejemplo, ¿no? No detallo porque no importa, porque podemos, esto es lo bonito y lo malo de la mecánica cuántica, que podemos, ¿cómo se llama? Dialogar o hablar de forma abstracta y todo más o menos se entiende, y luego cuando tenemos que hacer los problemas de exámenes cuando tenés que bajar al mundo y decir, espérate un momento, sí, todo esto es muy bonito, pero ¿qué significa, no? Pero eso ya para los estudiantes, ¿vale? Nosotros vamos a trabajar en el mundo simbólico de la mecánica cuántica. Tenemos nuestro sistema, nuestro estado y, lo más importante, los observables, lo que podemos medir. Y eso lo vamos a poner como cajas cuadradas, ¿vale? Estos son los 3 elementos importantes. ¿Qué vamos a estudiar? ¿En qué estado se encuentra? ¿Y qué podemos observar? ¿Por qué? Pues porque si no ponemos la posición, el momento o lo que sea que haya que observar, pues no hay ningún principio de incertidumbre, porque el principio de incertidumbre lo que nos dice es oye, ¿puedo observar esto y lo otro y esto más y esto menos? Claro, si no hay nada que observar, ¿vale? Pues ahí tenemos ese señor que será el observable. Muy bien. Observar algo, la magnitud A, significa ir a medir con algún aparato de medición o lo que sea y que nos dé unos números. Pues esto le llamo así a estos números. Por ejemplo, vamos a imaginarnos que solo puede dar 2 valores. Por ejemplo, que estamos midiendo el número de goles de Messi y que solo puede dar o 1 o 2, por ejemplo. Esto es una versión simplificada. Es solo para hacerlo facilón, pero evidentemente pueden ser muchos posibles resultados, ¿vale? Pero lo importante es que para cada observable tendremos unos valores muy concretos que observar. ¿De dónde se sacan esos números? De la teoría. Si la teoría predice bien esos números es que es una teoría buena, y si no los predice bien es que es muy mala. Ya está. Y las teorías que tenemos los predicen muy bien, los observables. Y, importante, para cada observable, para cada magnitud que queramos observar, no solo hay 2 numeritos que es los que nos va a dar el aparato de medida, sino además va a haber 2 estados. El sistema se va a quedar en el estado del triángulo SA1 o del triángulo A2, dependiendo si la medida ha dado A1 o A2. O sea, que si yo cojo el sistema, mido en la magnitud A, o bien me da A1 o A2. 3 o 4, los 2 números que sean. Pero si me da A1, significa que inmediatamente después el sistema ya no está como estaba antes, sino que está en el estado A1, el triángulo A1, o el A2, si es que ha dado el A2. Esto es importantísimo. Esto ya sé que no se entiende.
Esto es lo que se llama el postulado de la medida, y aún a día hay gente pegándose hostias para entender esto, ¿vale? Es lo que se llama la actitud del observador sobre un sistema, cómo es que, en fin, cómo lo afecta y todo eso, que ahora no quiero entrar. Pero esto es lo que dice la mecánica cuántica de momento que ocurre, al menos la interpretación de Copenhague. Reglas del juego. No sabemos qué son los triángulos esos, los bichos esos de los estados, los triángulos esos de los estados del observable A, no tenemos ni idea de lo que es. Pero, cuando le damos la vuelta y lo juntamos como si fuera un sándwich, si son iguales da 1. Y si son diferentes da 0. Esas son las reglas del juego. Así es como funciona la naturaleza en la mecánica cuántica. Sean lo que sean esos triángulos, que pueden ser vectores, funciones, matrices, lo que queráis. Eso sí, un espacio de Hilbert, pero bueno, eso da igual. Sea lo que sea, cuando le das la vuelta y los pones como si fuera un bocadillo, tiene que dar un número. Y en concreto, estos tienen que dar esos números. ¿Por qué? Porque así lo ha dicho Dios en caso de que exista. La naturaleza funciona así. Lo siento. Y además, las cajas estas de los observables, cuando actúan sobre un triangulito de estos, actúan de esa manera. Una caja sobre un triángulo da el número A1, A1 es un numerito, por la caja. Perdón, por el triángulo. Esto es otra regla del juego. Estos son los postulados, algunos de los postulados de la mecánica cuántica. Y lo más importante, ¿cuál es la probabilidad de que al medir la magnitud A me dé cualquiera de esos valores? ¿Qué dice la mecánica cuántica? Pues lo que dice la mecánica cuántica es que para calcular eso tienes que hacer esto. O sea, tienes que decir, a ver, ¿en qué estado estaba tu sistema? En este, vale. Dame este número. Eso lo tiene que proporcionar la teoría. La teoría que tú estés diciendo tiene que ser capaz de proporcionar esto, digamos, ¿no? O que te lo den, digamos. Pero esto ya es un número que tienes que conseguir de alguna manera, porque si no, esto no tiene nada de sentido. Yo solo estoy diciendo una estructura matemática que luego hay que rellenar con la teoría. Bueno, pues este número y este número al revés, que es el mismo, si os fijáis, ahí que pone A1 y A1, ¿no? Pues ese es el mismo número. Un sándwich de estos girado es el mismo número complejo, porque por cierto, aquí los números son complejos, por cierto. Bueno, pues es este número por este número hace que todo esto dé un número real, porque esto es el módulo al cuadrado de un número complejo, y esto, lo que dé este número es la probabilidad de que al medir dé A1. Esto es lo que dice la mecánica cuántica. Pues imaginaos esto, pero no con dibujitos, sino con símbolos matemáticos. O sea, la odisea por la cual pasa un físico la primera vez que ve esto, o sea, por lo menos como por agradecimiento a todos esos físicos que han sufrido todo esto para poder luego llegar y hacer nuestro mundo mejor, pues lo hago esto en su agradecimiento. Perfecto. Muy bien, pues nada, ya está. Acordémonos de esto. Estos símbolos, estos dos números multiplicados dan un número real que es la probabilidad de que dé A1 al medir la magnitud o el observable A. ¿Cómo se determina el estado de un sistema? Pues lo que os decía, esto. Hay que dar estos números. ¿Y estos números cómo se interpretan? Recordad que un triángulo es un estado abstracto, pero un triángulo y otro triángulo al revés y juntados, eso es un número. Complejo en general. Eso es lo que dice la mecánica cuántica. Entonces, ¿cómo se interpretan estos números? Pues tiene que ver con una cosa que se llama amplitud de probabilidad de que estando el estado descrito por el estado psi que realmente esté en el estado A1 o que esté en el estado A2. Eso es lo que quiere decir estos números. ¿Cuánto de gordo es de probable que estés más tirando para el A1 o más tirando para el A2? Estos números los tiene que dar una teoría o preparar un experimento pero son números que nos tiene que proporcionar alguien. Una teoría, un libro o una preparación, algo. Y con esos números nosotros trabajamos. La cuestión es que si esos números nos lo dan, por ejemplo, para poner un ejemplo, imaginaos que fueran estos números. Alguien nos dice, oye, mira, he preparado mi sistema cuántico lo he preparado como 1 partido raíz de 2 por este triángulo más i partido raíz de 2 por este triángulo. Ahora lo que voy a hacer es calcular
la varianza de un observable A, el que sea, la varianza de un observable B y ver qué pasa. Vale, ¿qué significa esto? Acordaos que varianza igual a 0 significa que tengo conocimiento de la variable A con precisión. Si esto también es 0, lo mismo. O sea que si esto, por ejemplo, pudiera ser 0, quiere decir que los dos pueden ser 0, ¿no? Pero si esto, por ejemplo, me diera por la mecánica cuántica que esto es mayor o igual que 0,1, pregunta, ¿alguno de estos podría ser 0? Pongamos que esto fuera 0. ¿Por qué número tengo que multiplicar 0 para que me dé 0,1? O sea, por infinito, ¿no? O sea, que esto es un poco raro. O sea que cuando el producto de las varianzas no puede ser 0, sino que es algo, entonces automáticamente ninguna de estas puede ser 0. Y si es 0, el otro tiene que ser infinito, que sería el caso extremo, ¿no? Por tanto, lo que está diciendo en el fondo es que conocer A con mucha precisión implica no conocer el otro ni de coña. Esto es lo que dice el principio de incertidumbre. Por eso me estoy preocupando ahora de calcular en 2 segundos la varianza, o sea, la precisión del observable A, la precisión del observable B y ver si da mayor que igual que 0 o mayor o igual que algo. Si da esto, es que, guay, se puede medir todo con la precisión que queramos. Si da esto, es que no. Ya os imagináis lo que va a dar, ¿no? Supongo. Nada, y deciros que el promedio de un observable se calcula así, que es coger el observable A, la caja esta, que representa la magnitud A. Imaginad que A es la posición, o la velocidad, o momento, lo que queráis, cualquier magnitud observable. Lo rodeamos de esos triángulos del estado del sistema, tanto por un lado como por el otro, y eso se puede ver, y de hecho os lo digo ahora en 3 segundos, que eso da un número y es el valor esperado o la media de la magnitud A. Entonces, lo hago rápido, esto como luego en el PDF estará colgado en la descripción del vídeo, pues se puede ver, ¿no? Pero fijaos que es lo que he dicho antes, o sea, el estado es un número por A1 más otro número por A2, le pongo la caja actuando a la izquierda del triángulo y entonces pues lo que pasa es que cuando la caja esta actúa sobre el triángulo, entonces lo que hace es, como aquello es un número, la caja atraviesa los números, esto es algo que cumplen las cajas estas, no lo he dicho pero lo digo ahora, entonces la caja pues atraviesa este número y se queda aquí. Pero la caja también atraviesa este número y se queda aquí. Vale. ¿Y qué pasa con esta caja y este triángulo? Pues tal como he dicho antes, por las reglas del juego, se transforma, eso lo he dicho antes, que una caja y un triángulo se transforman en un numerito, esto es un 7, un 4, un número real, esto es real, esto es complejo, pero esto es real, por el triangulito. ¿Y ahora qué pasa? Pues que si le enchufamos ahora el triángulo por el otro lado, torcido, que sería este, pues ¿qué le pasa? Pues que pues ¿qué va a pasar? Que este sobre este va a dar 1, acordaos de la regla que os he dicho antes, este con este da 1, y este con este da 0, y este con este da 0 también porque son diferentes, y este con este da 1. O sea que si hacemos los cálculos, que es una chorrada de cálculos, porque es hacer este por este 1 y este por este 1 y lo demás 0, o sea, no tiene más historia, pues al final da esto, con esas reglas simplemente. Lo curioso es que no estoy diciendo que vale esto, me da igual, o sea, esto es lo que se llama el cálculo abstracto de matemáticas, o simbólico. La cuestión es que al final, con esas reglas que he dado, esta cosa es esto de aquí. Y como os he dicho antes, que esto era la probabilidad de encontrar A1 y esto es la probabilidad de encontrar A2, pues esto es P1 por A1 más P2 por A2. O sea, justo la definición de valor esperado que os he dicho antes de la estadística. Por lo tanto, efectivamente, esto es el valor esperado. Y si hiciéramos lo mismo, que no lo voy a hacer porque eso ya sería la hostia, veríamos que aquello de allí, poner en una caja menos el valor esperado y coger eso, elevarlo al cuadrado y enchufarle los estados, esto es exactamente la varianza. Con esto se encuentra la varianza, pero en el caso cuántico. ¿Vale? No lo voy a demostrar, o sea, eso
Se puede demostrar siguiendo las mismas pautas. Las mismas reglas que os he dado, pues se puede hacer. Y entonces ahora, lo que ya para acabar el asunto y acabar el sufrimiento, es vamos a hacer el producto de dos varianzas. Es decir, la incertidumbre en una de las observaciones y la incertidumbre en la otra observación, en la observación del observador B. Por ejemplo, la posición y el momento. Vamos a multiplicar a ver qué pasa. Bueno, sí. Un dato importante es que si introducimos otro observable, la teoría que sustenta, el apartado de teoría que sustenta esto, es que si nos dan un nuevo observable, nos tienen que dar estos números, los libros, la teoría o quien sea, porque si no es imposible, ¿vale? Es decir, la relación que hay entre los estados de A y los estados de B, donde B son los estados del nuevo observable. Estos números nos los tiene que dar la teoría, si no, no podemos hacer nada. Nosotros sabemos las reglas del juego, pero necesitamos números porque si no solo son cálculos simbólicos. Insisto que esto o nos lo da la teoría o los experimentos. Muy bien, pues voy rápido. La cuestión es que el producto de las varianzas significa coger ese señor y multiplicarlo por ese señor, ¿vale? Entonces lo interesante es que como está ese corchete al cuadrado, el corchete al cuadrado es como él por él mismo, por eso lo desdoblo en dos, llamo a este señor, para simplificar le llamo U, o sea, otro triángulo. ¿Por qué sé que es un triángulo? Pues porque un cuadrado por un triángulo siempre da un triángulo, el que sea, pero siempre da un triángulo. Pues a lo que dé ese triángulo le llamo U. Pero si a ese le llamo U, como el otro está torcido, pues le llamo U torcido. Y lo mismo hago con lo otro. A esa otra cosa le llamo V, triángulo V, y a este el triángulo V torcido. ¿Por qué hago esto? Enseguida lo vais a ver. Porque entonces resulta que calcular el producto de dos varianzas resulta que es multiplicar dos números. Este número y este número. Y además porque hay un teorema que se llama el teorema de Schwarz que dice que estos dos números siempre, el producto de estos dos números siempre es mayor que el producto del bocadillo de estos dos. Estoy yendo rápido porque esto es solo para que veáis qué es lo que hacen los estudiantes de mecánica cuántica para lo que tienen que llegar a sufrir. Y para que veáis, eso también lo hago, lo digo, lo hago por una sencilla razón, porque hay mucha gente, cada vez más gente, que utiliza la cuántica con fines lucrativos de medicina cuántica, psicología cuántica, poder de la mente o no sé qué. Y esto, como veis, no tiene nada que ver con el poder de la mente, ni por lo menos que se haya demostrado. O sea, esto es sufrimiento puro y duro, digamos. Esto es estudiar, entender matrices, espacios de Hilbert. O sea, y sí que hay cosas bonitas y tal, pero que no tienen nada que ver con lo que se habla por ahí. Y es muy peligroso, muy peligroso. Entonces, como estáis pagando vosotros ahora y los que estén viendo esto, bueno, los que vean en YouTube le pueden dar pausa y se acabó, ¿no? Pero es para que veáis, digamos, por lo que hemos tenido que pasar y por lo que tiene que pasar la gente para ver lo que es realmente la cuántica. Acabo. Total, que hemos llegado a esto. Y ahora la última cosa rara que hago es decir que como esto es un número complejo, ahora os vais a asustar, cualquier número complejo, esto es un número complejo, cualquier número complejo que tenga el módulo al cuadrado se puede poner de esta manera. Esto que suena muy raro, en verdad es una tontería. Mirad, el 2 más 3i es un número complejo. Pues puedo poner el 2 más 3i y como este es lo mismo que este al revés, pues es el conjugado, que es cambiar la i por menos i. O sea que esto es esto, entre 2 y al cuadrado. Y el u por v sigue siendo el mismo, pero es menos vu. Pues menos, o sea, lo mismo que hay aquí hay un más, aquí hay un menos, y como está al revés es conjugado, o sea, cambia la i por menos i. Es decir, esto, o sea, es esto, digamos, con números es una chorrada. Y se puede comprobar que esto da 13, que es lo que tiene que ser, porque el módulo al cuadrado de un número complejo es este al cuadrado, que es 4, más este al cuadrado, que es 9, raíz, pero como hay un cuadrado se va con la raíz y queda 13. O sea que el 13 también se puede conseguir así. Y la pregunta es, oye, pues si se puede conseguir tan fácil, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué hacemos esta cosa? Bueno, la hacemos simplemente porque si uno dice, si esta cosa de aquí es igual a un número, como está al cuadrado, es positivo,
más otro número que también es positivo, pues una cosa que sea una cosa positiva más otra cosa positiva, seguro que ¿qué? Que será mayor que esto, si quitamos esto de aquí. O sea, lo que digo es que, que este número, digamos, si es la suma de dos números, o sea, lo que quiero decir, a ver, si tengo que este número de aquí es 100, por decir algo, y es igual a 70 más 30, es decir, esto es 70 y esto es 30, si le quito el 70, ¿qué pasa? Pues que el 100 es mayor que 30, ¿no? Pues por eso lo hago, simplemente. Quito esta parte como diciendo esto, si es 70 más 30, si quito el 70 es que esto es mayor que el 30, digamos, ¿no? Eso es un truco, como no pasa nada. Lo puedo hacer. ¿Por qué hago este truco? Porque entonces, a partir de aquí, ya tengo lo que buscaba. Porque ahora simplemente digo, a ver, ¿qué era la U y qué era la V? Lo pongo un momento. La U y la V eran esto. Acordaos que la U era lo de la A torcido, la V era lo de la B hacia aquel lado, era de la diapositiva anterior, y los bichos que hay en medio, el A y el B, o sea, estos dos bichos, si hacemos este por este, el otro, y simplificamos, bueno, sin simplificar da eso, y actuando los triángulos del estado sobre esto, que es actuando sobre eso, al final se puede ver que da esto de aquí. ¿Vale? Bueno, lo importante es que U por V, lo primero que hay ahí arriba, da esto. Y si hiciéramos lo mismo con el VU, que es al revés, va a dar lo mismo que esto, pero con A y B al revés. Entonces, estos son juegos con dibujitos. O sea, si uno se pone con tranquilidad y buenos alimentos en casa a trabajar con dibujitos, sale. Mirad, ¿ves? Sale lo mismo y entonces si sustituyo, ya está. Llego a la demostración final, que es esta. Que el producto de dos varianzas en mecánica cuántica siempre es mayor o igual que esta cosa. Entonces pongo un ejemplo para que veáis. Ah, por cierto, esta cosa, las varianzas estas, si las hacemos a la raíz, se llama sigma, que es la desviación estándar, que es el típico nombre que lo utilizan los estadísticos también. A veces se trabaja más con desviación estándar que con una varianza, pero es parecido. Si hacemos la raíz de todo eso, pues quedará la raíz de varianza. La raíz de varianza es sigma por sigma, desviación por desviación, y el cuadrado aquel se va. Total, ¿qué queda esto? Y esto es la manera como aparece en los libros. El triangulito ese, en realidad, los físicos lo escriben así, y AB menos BA, a eso le llaman conmutador, que es, lo representan así, con dos corchetes y una coma. AB, conmutador, significa AB menos BA. ¿Vale? Esto es como lo escriben los físicos. Y le aplico el asunto para que veáis de dónde sale la fórmula famosa. Pero antes deciros que hay un postulado que dice que si quieres construir una teoría cuántica, tienes que saber de dónde vienes y detectar unas cosas que se llaman variables conjugadas. Esto es una cosa que tiene que ver con mecánica analítica que no importa ahora. Lo importante es que la posición y el momento se llaman variables conjugadas, por una historia que no voy a contar. Por lo tanto, toda variable que sea conjugada de otra en el sentido de Newton, bueno, de Hamilton, una historia. Esas variables tienen que cumplir esto, es un postulado. Por tanto, como la posición y el momento son variables conjugadas, que eso ya se sabe de hace mucho tiempo, pues si admitimos esto como postulado, entonces al sustituirlo en la fórmula esta, si sustituimos esto por I h barra, donde h barra es la constante de Planck entre 2pi, si cambiamos esto por esto de aquí, entonces esto es un número, sale fuera, los triángulos se van, da 1, aquello de los triángulos, cuando dos triángulos se juntan, si está normalizado da 1, la I se va con la I, queda h barra medios, queda esto. Y esto es el principio de incertidumbre para el caso concreto de la posición y el momento. Esto que acabáis de ver, ya ha acabado, esto que acabáis de ver es lo que hacen los estudiantes de física, lo que realmente hablamos los físicos cuando estamos en el laboratorio o hablando con colegas.
no las cosas que hay por ahí. Y es que últimamente ha dado la casualidad de que he estado viendo por ahí en internet muchas cosas de estas raras y tengo que decirlo. Entonces, pero también para que veáis de dónde sale todo. Porque muchas veces se ve, puede ser que no se haya entendido nada o que no se haya seguido nada, pero creo que puede servir para que veáis, si el día que realmente queráis saber de qué estamos hablando, pues ir a mirar y observar esto, por ejemplo, o otros libros, ¿no? Porque no puede, hay mucha gente que divulga o que dice, pero que en realidad no se entiende lo que está diciendo y eso puede llevar a explicaciones pues estratosféricas o a pensar que no, porque si tú no tienes claro la posición en el momento, eso quiere decir que puedes decidir el momento y el instante de tu vida para ser mejor persona y tener éxito en la vida. Yo qué sé. El principio de incertidumbre es esto. No es eso de la vida y de no sé qué. De momento, hasta que esté demostrado experimentalmente. Una pregunta. ¿Esta matemática es la que habéis creado para definir la posición de una partícula? Sí. Esto es lo que está en los libros. Lo que pasa es que yo lo he puesto con dibujitos, pero los dibujos los cambias por los símbolos y es estrictamente esto. Esto es para decir, oye, esto es lo que hay. Y que cuanto más te acerques, más te varía. Sí. Pero no solo con la posición y la velocidad, sino cualquier par de variables conjugadas que se llaman. Que eso habría que entrar en otro tema, qué significa variables conjugadas, ¿no? Pero sí, ese es el asunto. O sea, que lo que quiere decir... lo que quiere decir simplemente es que si dos variables son conjugadas, lo que quiere decir es que no puedes saber con precisión una de ellas y la otra también con precisión. No puedes, es imposible, porque el producto de sus precisiones tiene que ser mayor que un cierto número. Imposible. Pero si estas dos variables no son conjugadas, o conmutan, que se llama, entonces sí, porque si el conmutador este da 0, significa que ponemos aquí el 0, y todo esto da 0, mayor que igual que 0, perfecto, podríamos saber con precisión las dos. O sea que esto es, digamos, Hay otras definiciones y otras deducciones del principio de incertidumbre que tienen que ver con la entropía y tal, son cosas más modernas, pero este es el canónico, el ejemplo clásico de decir, hey, tío, o sea, esto es un teorema, que es justo lo que voy a decir. La conclusión de esto es que lo que acabáis de ver es una consecuencia directa de las reglas del juego. O sea, es un teorema, es como el teorema de Pitágoras. El principio de incertidumbre está incorporado en la teoría. No es algo que digas, hostia, mira, pues voy a... No. Es una deducción, digamos, o sea, que a veces hay gente que lo trata como si fuera un postulado, pero en realidad es un teorema. Un teorema es aquello que se deduce de unas premisas iniciales. La otra cosa importante es que esto está íntimamente ligado con una cosa que le gustaba mucho a Einstein, que era lo de la realidad. O sea, claro, porque el tiempo es finito y no puedo decirlo, ¿no? Pero creedme que esto tiene mucho que ver con algo que perturbó muchísimo y sigue perturbando a mucha gente, que es que cuando las observaciones que queremos hacer sobre un sistema no conmutan, es decir, cuando cumplen este asunto del principio de incertidumbre, no podemos otorgar una realidad, o sea, lo que mide A o lo que mide B, porque si medimos A primero y luego medimos B, no es lo mismo que medir B y A, por el principio porque no conmuta. Por lo tanto, no podemos asignar una realidad previa antes de medir. Y esto es una cosa que Einstein no aceptó. De ahí que, bueno, toda una historia, bueno. Pero Einstein no pudo aceptar esto. Su mente, vamos a decir, clásica, potente y superinteligente y brillante, pero clásica, bueno, a él y seguramente a ninguno de nosotros de los que estamos aquí, seguramente hubiéramos podido aceptar esto, que la realidad no existe antes de ser medida. Porque uno piensa, una pelota es roja aunque yo no la vea, y luego cuando la veo compruebo que es roja, pero ya el rojo ya estaba. Lo que está diciendo la mecánica cuántica es mucho más fuerte. Una de las consecuencias de este tipo de cosas es que no se sabe si es roja o no. De hecho, no tiene sentido hablar si es roja o no. No hay ninguna manera de medir si es roja o no. No tiene sentido hablar de si es roja o no, porque depende de cómo midas, pues a lo mejor es roja o no, pero lo sabes después, porque antes no tienes ni idea. Bueno, hay una charla que hicimos aquí que se llama Entrelazamiento cuántico, de la que hablo de eso, de los elementos de realidad y tal. Pero bueno, que esto es muy profundo y muy bestia. Luego, la otra cosa muy bestia es que en los casi 90 años que llevamos de este principio no ha sido violado nunca.
en el sentido violado de, no de, o sea, roto o quebrado o no sé qué palabra poner, pero no, los físicos utilizamos violado, ¿no? Por lo tanto es algo muy fuerte, pero no solo este principio, sino la mayoría de cosas de la mecánica cuántica, es súper poderosa la mecánica cuántica, pero si existiera lo que se llama una open time-like curve, o sea, si existiera una curva temporal abierta o cerrada, lo que pasa es que la que está de moda es la abierta. O sea, es decir, si pudiéramos viajar al pasado, podríamos violar el principio de incertidumbre. Y esto diréis, bueno, vale, si pudiéramos ir al pasado. Pero, hombre, claro que no podemos ir al pasado. Ojo, la relatividad general permite, la teoría que está vigente hoy y que la comunidad científica acepta, la relatividad general, predice la existencia de curvas temporales cerradas, lo cual implica que se puede viajar al pasado. Y si se puede viajar al pasado, un equipo de físicos han demostrado hace 3 meses o 4, hace muy poco, lo han sacado en Nature, que con curvas incluso abiertas y respetando la causalidad, en fin, esto es algo muy bestial. O sea, acaban de demostrarse hace unos meses que respetando la causalidad, que eso es un tema importantísimo en física, aún así se puede violar el principio de incertidumbre. O sea que tiempos divertidos se acercan, digamos, como diría Yoda. En cuanto viajas al pasado, te enfrentas con el caos. Y ya no... Sí, pero lo del caos ya es otra historia. O sea, lo del caos lo que haría es complicar todo aún más. Claro, pero Sí. te enfrentas a él, ¿eh? Sí, Nunca puedes volver a recomponer lo que ya hay en el pasado o que esperas ver en sí. el pasado. Bueno, pero todo eso, o sea, yo no me veo capaz de hablar de nada de eso, porque no sé ni siquiera qué le pasa a una sola partícula que interacciona con ella misma, una pelotita, pues ya te digo, sí, o sea, hablar de eso me veo incapaz, digamos, ¿no? Pero lo que sí que digo es que estoy muy pendiente de eso porque en un medio doctorado que estoy haciendo me interesa mucho este tipo de curvas y espero que siga la diversión. Así que, muchas gracias.